Nunca imaginé que lo que debería haber sido la etapa más feliz de mi vida se convertiría en uno de los momentos más dolorosos y solitarios que he enfrentado. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi corazón se llenó de esperanza y creí que mi matrimonio se fortalecería con la llegada de una nueva vida. Mi esposo, Daniel, al principio parecía estar rebosante de alegría con la noticia. Me tomó de la mano y me dijo que nuestra familia finalmente estaría completa. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que las palabras dulces no resisten la prueba de los verdaderos cambios que la vida nos depara. Los primeros meses transcurrieron sin incidente, pero a medida que mi cuerpo empezó a cambiar, noté una mirada diferente en los ojos de Daniel. Ya no eran los ojos cariñosos los que me hacían sentir especial, sino miradas críticas, casi repulsivas. Con cada kilo que subía, parecía distanciarse de mí. Intenté ignorarlo. Después de todo, sabía que el embarazo transformaría mi cuerpo, pero escuchar sus comentarios me dolía como cuchillos invisibles. Te estás descuidando demasiado, decía en voz baja, como si fuera solo una observación. Pero a mí me sonaba a condena. Recuerdo una cena familiar en la que me sentí completamente expuesta. Llevaba un vestido holgado, intentando sentirme cómoda, cuando él me miró y pronunció una frase que aún resuena en mis oídos. Camila sigue siendo hermosa incluso después de tener 2 hijos, pero tú parece que no te cuidas nada. Las risas incómodas de los presentes y el silencio denso que siguió me dieron ganas de desaparecer. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, agarrándome la barriga y rezando a Dios para que mi hijo no sintiera el peso de mi tristeza. Las humillaciones no acabaron ahí. Daniel empezó a salir más, pasaba horas fuera de casa y al regresar evitaba cualquier contacto. Le preguntaba dónde estaba, pero siempre respondía secamente: negocios, no lo entenderías. En el fondo, sabía que no se trataba solo de trabajo. Había una creciente frialdad, una distancia que no podía comprender, como si ya no me viera como la misma mujer con la que se había casado. Hubo un día en particular que marcó el punto en el que me di cuenta de que mi dolor ya no podía contenerse. Estábamos en un supermercado y al caminar por el pasillo vi a una vieja compañera suya. Sonrió, elogió mi embarazo y dijo que me veía radiante. Antes de que pudiera agradecerle, Daniel respondió con sarcasmo: ¿radiante? Creo que quería decir hinchada. La mujer se sintió avergonzada. Yo estaba impactada y la gente a mi alrededor me miró con lástima. Sonreí con torpeza, pero por dentro estaba destrozada. Fue durante esta época que empecé a hablar más con mi madre, quien siempre me decía que el amor verdadero no humilla ni menosprecia, sino que apoya y sostiene. Hija mía, traes una vida a este mundo y eso es sagrado. No dejes que nadie, ni siquiera tu esposo, destruya este momento tan especial. La escuchaba, pero seguía creyendo que quizás Daniel solo estaba estresado, que cuando naciera nuestro hijo, volvería al hombre que yo conocí. Pasaron los meses y mi cuerpo seguía cambiando, pero mi fuerza también crecía. Aprendí a mirarme al espejo sin odio, a tocar mi vientre con ternura y a recordarme que cada marca y cada nueva curva eran prueba del milagro que llevaba dentro. Sin embargo, Daniel no cambió. Al contrario, parecía cada vez más distante e impaciente. Una noche, mientras intentaba hablar con él sobre nuestras expectativas como padres, me interrumpió con una frialdad que me llegó al alma. La verdad es que no sé si sigo sintiendo lo mismo por ti. Este embarazo lo ha cambiado todo entre nosotros. Esas palabras me dejaron sin palabras. Quería gritar, preguntar cómo alguien podía dejar de amar justo cuando más necesitamos apoyo. Pero las lágrimas cayeron primero, y lo único que pude hacer fue callarme. Se dio la vuelta y se fue a la habitación, dejándome sola en la sala con la sensación de que, además del peso del embarazo, también cargaba con la ruina de un matrimonio. Desde ese día, decidí no llorar más delante de él. Si Daniel
hubiera elegido humillarme en lugar de apoyarme, no le habría dado el placer de verme rota. Empecé a aislarme, anotando todo lo que sentía en un cuaderno, como si esas páginas fueran las únicas capaces de guardar mis secretos sin juzgarme. Escribí sobre el dolor, pero también sobre la esperanza de que mi hijo fuera la razón de mi fuerza, incluso si tuviera que afrontarlo sola. Incluso en medio del dolor, una parte de mí todavía creía en liberarme. Tal vez, cuando tuviera a nuestro bebé en brazos, comprendería el valor de cada sacrificio, cada lágrima y cada transformación que había experimentado. Tal vez en ese momento se daría cuenta de que no había perdido nada, sino que había ganado una fuerza que él jamás comprendería. Los últimos meses del embarazo fueron aún más difíciles de lo que imaginaba, no solo por el agotamiento físico, sino también por el desgaste emocional de vivir con alguien que parecía no valorarme ya. Ya no contaba con abrazos cariñosos ni palabras de aliento. En cambio, a menudo escuchaba comentarios sarcásticos que me dolían más que cualquier dolor físico. Daniel decía cosas como: «Estás irreconocible, ya no te pareces a la mujer con la que me casé», o «¿Volverás a ser la misma alguna vez?». Eran preguntas crueles, nada inocentes. Cada palabra era como una pequeña puñalada que poco a poco iba acumulando cicatrices en mi interior. Aún así, había algo que me impedía rendirme por completo, la vida que crecía en mi interior. Cuando sentía las pataditas del bebé, era como si mi hijo me recordara que no estaba sola, que había una razón para seguir adelante incluso entre lágrimas. Algunos días me sentaba en el sillón de la sala, ponía las manos sobre mi vientre y susurraba: «Amor mío, algún día entenderás que tu madre luchó por ti cuando a nadie más parecía importarle. Serás mi mayor victoria». Pero ni siquiera este vínculo me libró de la humillación. Poco antes del nacimiento, tuvimos una discusión que marcó para siempre mi visión de Daniel. Estaba organizando la habitación del bebé y, cansada, le pedí ayuda para armarla cómoda. Se levantó, resopló y dijo en voz alta: «Ahora eres todo un mando. Ni siquiera te mueves bien y aún así quieres dar órdenes. Es como si te hubieras convertido en una persona diferente desde que te embarazaste». Lo miré con lágrimas en los ojos y, por primera vez, no me quedé callada. Respondí con firmeza: «Me he convertido en una persona diferente, sí, pero no porque quisiera. Llevo en mi vientre a nuestro hijo, y si no lo puedes apreciar, eres tú quien ha cambiado, no yo». El silencio que siguió fue desgarrador. Simplemente le dio la espalda, salió de casa y solo regresó de madrugada, como si nuestra conversación nunca hubiera sucedido. El día que nació nuestro hijo, mi corazón se partió en dos. Por un lado, la inmensa felicidad de tener ese pequeño milagro en mis brazos. Por el otro, la ausencia del apoyo que tanto anhelaba de Daniel. Él estaba allí, pero parecía distante, más preocupado por su celular que por el bebé que acababa de llegar. Cuando una enfermera entró en la habitación y dijo: «Felicidades, papá, tu hijo es hermoso», simplemente respondió con una sonrisa fría e inexpresiva, como si ese momento no tuviera la importancia que debería. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Todavía me recuperaba físicamente mientras lidiaba con las noches en vela y la responsabilidad de cuidar a un recién nacido casi sola. Daniel, por su parte, parecía cada vez más ausente. Pasaba horas fuera, alegando compromisos, pero ya no creía en sus excusas. Dentro de mí algo gritaba que había otra mujer y este pensamiento me carcomía, pero al mismo tiempo me daba la fuerza para seguir adelante sin esperar nada de él. Una escena quedó grabada en mi memoria. Estaba en la sala, amamantando a nuestro hijo, cuando llegó Daniel y, en lugar de mirarme con ternura, me dijo: «Tienes que empezar a cuidarte, no puedes quedarte así sin hacer nada». Hoy en día las mujeres pueden mantenerse en forma incluso después de ser madres. Esas palabras, pronunciadas mientras cuidaba la vida que habíamos traído a este mundo, me hicieron darme cuenta de que no había vuelta atrás.
El hombre que amaba ya no estaba. Aún así, intenté salvar algo, sugiriendo que buscáramos ayuda, quizás terapia de pareja. Pero él se rió con desdén y dijo: un terapeuta no cambiará el hecho de que ya no me atraes. Esas fueron las palabras que destrozaron cualquier esperanza que me quedara. Desde ese momento decidí que mi lucha ya no sería salvar un matrimonio que ya estaba muerto, sino reconstruirme, ser fuerte por mí y por mi hijo. Empecé a mirarme al espejo de otra manera, no para buscar la aprobación de Daniel, sino para reconocer a la mujer que lo soportó todo sin dejarse hundir por completo. Y es en este punto de mi historia que quiero abrirles mi corazón a ustedes, que me han seguido hasta ahora. Sé que probablemente han pasado por algo similar o conocen a alguien que ha experimentado humillación y dolor en una relación. Si esta historia los conmueve de alguna manera, les pido que me acompañen hasta el final, porque aún hay revelaciones que los sorprenderán. Y si se sienten identificados con esto hasta ahora, quiero extenderles una invitación especial. Denle me gusta, porque cada vez que lo hacen, fortalecen esta comunidad de personas que buscan consuelo e historias reales que nos unen. También deja un comentario diciendo: estoy contigo hasta el final. Esta frase me demostrará que no solo escuchaste, sino que sentiste cada palabra. Juntos, transformaremos esta narrativa en un espacio de fortaleza y esperanza, porque nadie merece sufrir la humillación solo. Después de aquella noche en que Daniel me dijo que ya no le atraía, mi mente entró en un estado de dolorosa claridad. Sabía que ya no podía esperar afecto de alguien que solo me ofrecía desprecio. Y fue durante ese periodo que empecé a notar cosas que no había visto antes, quizá por ingenuidad. Su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa, sus notificaciones estaban silenciadas y sus viajes inesperados al trabajo aumentaron. Al principio seguía intentando creer que todo era producto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que algo pasaba. Un día, mientras doblaba ropa de bebé, vi a Daniel salir corriendo, diciendo que tenía que atender un asunto urgente. Horas después, sin que se diera cuenta, recibí una llamada a nuestro teléfono fijo. Era de un amigo de la infancia que me había visto solo en una cafetería cerca de casa unos días antes y comentó: me pareció extraño porque vi a Daniel con una mujer. Parecían demasiado cercanos para ser solo compañeros de trabajo. Mi corazón se aceleró, e incluso sin pruebas concretas fue como la confirmación de lo que temía. Cuando regresó a casa esa noche, lo confronté por primera vez sin esconderme tras el silencio. «Daniel, ¿me estás engañando?», le pregunté, mirándolo fijamente a los ojos. Abrió los ojos de par en par por un momento, pero luego recuperó el control y respondió con frialdad: «Te estás volviendo paranoico. El estrés del embarazo y la maternidad te está volviendo loco». Pero esta vez no acepté su excusa. «No, Daniel, no es paranoia. Es instinto, es mi percepción más viva que nunca. Puedes negarlo ahora, pero tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz». Resopló, tiró las llaves sobre la mesa y prefirió irse de nuevo antes que enfrentarme. Y entonces me di cuenta: cuando alguien evita tanto una respuesta, es porque no tiene el coraje de afrontar sus propias decisiones. Los días siguientes fueron aún más tranquilos entre nosotros. Ya no había espacio para la conversación. Apenas me hablaba y solo interactuaba con el bebé cuando era inevitable. Lo que me daba fuerzas era la presencia de esa pequeña vida en mis brazos. Cada sonrisa, cada mirada inocente de mi hijo era como un recordatorio de que aún tenía razones para seguir de pie, incluso cuando el suelo parecía derrumbarse bajo mis pies. Una mañana temprano, mientras amamantaba, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Miré hacia la habitación, vi a Daniel durmiendo profundamente, sin siquiera notar lo agotada que estaba, y pensé: no voy a negarme más. No voy a vivir mendigando la atención de alguien que eligió despreciarme. De ahora en adelante,
Mi vida girará en torno a mi hijo y a la mujer que quiero ser para él. Sin embargo, la vida parecía querer ponerme a prueba. Unos días después, fui a la farmacia a comprar unas medicinas y allí vi algo que destrozó mis últimas esperanzas. Al otro lado de la calle, Daniel estaba en un café, riendo y de la mano de una mujer rubia a la que nunca había visto. Por un instante, casi me fallaron las rodillas y solo logré volver a casa porque pensé en mi bebé. Ya no había dudas, no hacía falta preguntar, la verdad estaba ante mis ojos. Esa noche, cuando entró en casa como si nada hubiera pasado, no lloré ni grité, simplemente lo miré y le dije con firmeza: «Lo sé todo, te vi con ella, no tienes que negarlo. La única diferencia es que esta vez no te rogaré que cambies, soy yo quien necesita cambiar, y ese cambio empieza por distanciarme de ti». Guardó silencio, con aire de incredulidad, como si no hubiera esperado que tuviera el valor de hablar. «Exageras, no fue para tanto», dijo, intentando suavizar el golpe, pero ya no creía en palabras vacías. Esa mañana escribí en mi cuaderno: «A partir de hoy, elijo no dejarme secuestrar por la falta de respeto. Elijo ser fuerte, no porque quiera, sino porque debo serlo. Mi hijo merece una madre plena, no una mujer rota». Estas palabras fueron como un pacto conmigo misma, y fue en este punto de la historia que algo dentro de mí empezó a cambiar. El miedo a la soledad, que siempre me había frenado, empezó a transformarse en valentía. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que cada paso me acercaría a la libertad y a reconstruir mi autoestima. Lo que Daniel no imaginaba era que cada humillación, cada palabra de desprecio y cada traición estaban construyendo una fortaleza dentro de mí que él nunca podría derribar. Desde el momento en que decidí dejar de aceptar la humillación en silencio, comencé a transformarme. No sucedió de la noche a la mañana, pero cada pequeño acto de resistencia fue como una semilla de fuerza que planté en mí. Me despertaba exhausta tras noches sin dormir, pero me miraba al espejo y susurraba: «Puedes hacerlo, no eres débil, estás completa por dentro, aunque intente quebrarte». Estas palabras se convirtieron en mi mantra, y cuanto más las repetía, más ciertas parecían cobrar vida. Daniel notó este cambio rápidamente. Estaba acostumbrado a una mujer que guardaba silencio, que aceptaba, que lloraba sola para no molestarlo, pero ahora me veía más asertiva, más consciente de quién era, y esto le molestaba. Un día, al darse cuenta de que ya no lo esperaba para cenar, comentó con ironía: «Veo que ahora eres muy independiente, ¿eh?». Lo miré y le respondí con calma: «No es independencia, es supervivencia. He aprendido que no puedo esperar que me des el valor que merezco. Necesito dármelo yo misma». Se quedó en silencio y por primera vez noté cierta incomodidad en su mirada. Era como si no reconociera a la mujer que tenía delante, pero en lugar de conmoverme, me fortaleció. Por fin comprendía que no necesitaba mendigar amor, porque el amor no se mendiga, se gana con respeto y entrega mutua. Fue entonces cuando decidí volver a hacer las cosas que amaba y que había descuidado durante mi matrimonio. Empecé a escribir más, a pasear con el cochecito de bebé por las calles cercanas a mi casa, a hablar con vecinos que antes evitaba por miedo al juicio de Daniel. Y con cada paso que daba fuera de esa prisión emocional, sentía que una parte de mí antes reprimida renacía. Una escena me impactó profundamente. Estaba en el parque, viendo a mi hijo dormir plácidamente en su cochecito cuando una señora amable entabló conversación. Me dijo: «Hija, tienes un brillo en la mirada que necesita ser cuidado. No dejes que nadie lo apague. Estás en el momento más hermoso de tu vida, y es una pena que los hombres no lo vean». Esas sencillas palabras, viniendo de una desconocida, fueron como un abrazo que no había recibido en mucho tiempo. A medida que me hacía más fuerte, Daniel parecía cada vez más inquieto.
quizás porque empezaba a darse cuenta de que su poder sobre mí ya no era el mismo. Intentaba provocarme diciendo cosas como: ¿crees que lograrás algo sola? ¿Quién querría a una mujer hecha pedazos después del embarazo? Pero en lugar de llorar, simplemente respiré hondo y respondí: no necesito que nadie me desee, Daniel. Solo necesito desearme a mí misma. Y eso ya está sucediendo. La sorpresa en su rostro era evidente. Estaba frente a una mujer que ya no encajaba en el molde en el que había intentado encerrarme. Y poco a poco, este cambio empezó a volverse en su contra. Me di cuenta de que, en lugar de ser yo quien suplicaba atención, era él quien buscaba miradas, quien quería entablar conversación, como si sintiera que estaba perdiendo algo que creía tener asegurado para siempre. Una noche, mientras le preparaba el biberón, se acercó y me dijo con voz más suave: «Sabes, he estado pensando, quizá fui demasiado duro contigo. Sé que las cosas han cambiado, pero no quise hacerte daño». Casi sonó a disculpa, pero había más miedo en su voz que arrepentimiento sincero. Lo miré y le dije: «Daniel, no tiene sentido disculparse por algo que sigue pasando. Lo que hiciste y sigues haciendo no se puede borrar con una frase. Si de verdad te arrepientes, demuéstralo con hechos, no con palabras vacías». Se alejó sin responder y en ese instante lo supe con certeza. El poder ya no estaba en sus manos. Había recuperado mi espacio interior y eso lo cambió todo. A partir de entonces, comencé a prepararme en silencio. No solo quería sobrevivir a ese matrimonio, quería recuperar mi dignidad. Reuní documentos, organicé mis cosas y hablé discretamente con mi madre sobre tener un lugar donde quedarme si decidía irme. No se lo dije porque sabía que Daniel no aceptaría fácilmente perder el control, pero en el fondo la decisión ya estaba tomada. No me quedaría para siempre donde no me querían. Y fue durante este periodo de transformación que me di cuenta de algo curioso. Cuanto más me distanciaba emocionalmente, más intentaba Daniel acercarse, pero siempre de forma equivocada, con promesas vacías o acciones forzadas. Era demasiado tarde. No comprendía que había destruido algo que no se puede reconstruir solo con palabras. Sabía que la historia aún tendría capítulos difíciles, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Estaba lista para afrontar lo que viniera, porque ahora la fuerza ya no provenía de él, sino de mí. El silencio entre nosotros ya no era el mismo. Antes había sido mío, lleno de miedo y sumisión. Ahora era suyo, cargado de incertidumbre, como si hubiera perdido el control de la situación y no supiera cómo lidiar con la nueva mujer que tenía antes. Observé esto con atención, casi como si mirara desde fuera una historia que ya no parecía la suya. Por primera vez, sentí que yo era quien dictaba los siguientes pasos. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Daniel llegó temprano a casa, sin avisar, y me encontró riendo con mi hijo en brazos, cantando una canción infantil desafinada. Me miró fijamente unos segundos, en silencio, como si no reconociera la escena. Luego dijo: «Pareces feliz, y yo ni siquiera formo parte de ello, ¿verdad?». Era la primera vez que admitía, aunque indirectamente, que se había excluido de nuestra familia. Respondí con calma: «La felicidad nunca dependió de ti, y si tardé tanto en darme cuenta, ahora no tengo dudas. Fuiste tú quien decidió quedarse fuera». Se acercó con esa mirada que mezclaba arrepentimiento y desesperación e intentó justificarse. «Sé que me equivoqué, dije cosas horribles, te traté como no mereces, pero estaba confundido, asustado por los cambios, por la responsabilidad». Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. La confusión no justifica la crueldad. El miedo no justifica la humillación. Me hiciste sentir pequeño en un momento en el que más necesitaba apoyo. Eso no se puede borrar. Esa conversación fue un punto de inflexión. En los días siguientes, Daniel empezó a cambiar su comportamiento, intentando acercarse a su hijo, elogiando mi dedicación e incluso trayendo flores a casa como si eso fuera suficiente.
pero ya era demasiado tarde. Ya no era la misma mujer que buscaba migajas de cariño. Las flores no me conmovían, los cumplidos me parecían vacíos, y cada intento de acercamiento solo reforzaba la distancia que él había creado. Una noche, al ver que no correspondía a su cariño forzado, perdió los estribos. Nunca me vas a perdonar, ¿no? ¿Vas a tirar todo lo que hemos construido por unos cuantos errores? Respiré hondo, con lágrimas en los ojos, y dije, no fueron unos cuantos errores, Daniel. Fueron una serie de decisiones, día tras día, en las que me pusiste por debajo de todo. Lo que construimos no lo destruí yo, sino tú. Y sí, quizá sea hora de dejarlo todo atrás, porque he descubierto que no necesito un matrimonio para estar completa. No respondió. Se quedó sentado, con la mirada perdida, quizá intentando comprender cuándo perdió a la mujer que creía tener bajo control. Pero la verdad es que nunca perdió nada que realmente respetara. Lo que pasó fue que desperté, y una vez que desperté, ya no hubo vuelta atrás. Durante ese tiempo, volví a hablar más con otras mujeres, vecinas, amigas de la infancia, incluso algunas madres que conocí en el parque. Descubrí que muchas habían vivido historias de dolor similares, donde su pareja les había fallado justo cuando más lo necesitaban. Escuchar estas experiencias me hizo sentir menos sola y a la vez más decidida. No era la única, pero podría ser una de las que decidieron romper el ciclo y no aceptar seguir viviendo humilladas. Y aquí quiero abrir mi corazón a quienes han seguido esta historia hasta ahora. Quizás también hayan vivido algo similar, quizás aún lo estén viviendo, y si esta historia les resuena, los invito a unirse a esta comunidad de personas que se apoyan mutuamente y comparten sus experiencias. Suscríbete al canal ahora, porque cada suscripción es un gesto de fortaleza. Es como decir, ya no puedo vivir en silencio, y más que eso, comparte su historia en los comentarios, porque su voz podría ser la inspiración que alguien necesita para dar el primer paso. Cuéntanos qué has enfrentado o qué sigues enfrentando, y juntos crearemos un espacio donde nadie tenga que sentirse invisible. También puedes sugerir temas que te gustaría ver aquí. Este canal es nuestro refugio, nuestro espacio de aceptación e intercambio, y te prometo que cada comentario será leído con atención, porque sé lo importante que es ser escuchado cuando sientes que ya no tienes voz. Quédense conmigo hasta el final de este video, porque aún queda mucho por revelar. Al principio Daniel no se arrepintió, pero cuando finalmente comprendió lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Y es en este punto que la historia empieza a tomar un rumbo que ni siquiera podía imaginar. Después de ese momento en que dejé claro que ya no necesitaba a Daniel para sentirme completa, algo en mi casa empezó a cambiar. Fue como si los papeles se hubieran invertido. Ya no andaba con miedo a lo que dijera, ya no buscaba su aprobación en la mirada, ya no esperaba ninguna palabra suya que aliviara el dolor. Ahora era él quien parecía inquieto, inseguro, buscando la manera de encajar en un espacio que él mismo había destruido. Pasaron los días y con cada intento de acercarse, se hacía más evidente que su arrepentimiento no provenía del dolor que me había causado, sino del miedo a perder lo que había dado por sentado, su familia, su hogar, la cómoda estructura que nunca había valorado. Me observaba con más atención que antes, fijándose en pequeños gestos, quizá intentando comprender dónde había perdido el control. Yo, en cambio, permanecía centrada en mi hijo y en mí misma, redescubriendo la fuerza que había estado latente. Una noche, Daniel intentó algo diferente. Se sentó a mi lado en el sofá y me dijo, «Sé que eres diferente y confieso que me asusta. Tengo miedo de que me dejes atrás para siempre. No quiero perderte, ni a ti ni a nuestro hijo». Por primera vez su voz sonó sincera, pero no fue suficiente. Lo miré y le respondí, «Daniel, no tienes miedo de perderme.
Tienes miedo de perder la comodidad de tener a alguien que siempre ha estado ahí para ti, incluso cuando te han hecho daño. Pero eso se acabó. Ya no seré esa mujer. Si de verdad no quieres perderme, deberías haberlo pensado antes, cuando me tratabas como si fuera invisible. Bajó la cabeza y permaneció en silencio sin responder. Y entonces me di cuenta de que, por primera vez, era él quien experimentaba la impotencia que yo sentía tan profundamente. Con el paso de las semanas, mi rutina se volvió cada vez más independiente. Hice planes, consideré cursos para reincorporarme al mercado laboral, organicé la casa según mis necesidades y las del bebé, sin esperar ayuda. Daniel, al darse cuenta de esto, empezó a ofrecerse más, intentando cargar a su hijo, preparar la cena e incluso lavar los platos, cosas que nunca había hecho antes, pero estas acciones tardías ya no llenaban el vacío que había creado. En una de nuestras conversaciones lo intentó de nuevo. Sé que no podré borrar todo lo que pasó, pero dame una oportunidad. Puedo ser diferente. Respiré hondo y respondí. El problema, Daniel, no es si puedes ser diferente. El problema es que solo piensas en ello cuando sientes que estás perdiendo. El amor verdadero no nace del miedo a la pérdida, sino del respeto diario. Y tú no tuviste ese respeto cuando más lo necesitaba. Esas palabras lo dejaron sin palabra. No discutió, no alzó la voz, simplemente se alejó en silencio. Y en ese momento supe que la herida que había abierto en nosotros jamás podría sanar. No era venganza ni resentimiento, era simplemente la comprensión de que algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser como antes. Sabía que la vida aún me presentaría decisiones difíciles, pero también sabía que ya no estaba dispuesta a renunciar a mi dignidad. Su arrepentimiento había llegado demasiado tarde, y mientras él intentaba recomponer algo que ya no existía, yo seguía adelante, mirando al futuro con la certeza de que mi valor no dependía de nadie más que de mí misma. Fue durante esta fase que comencé a sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque finalmente tenía el control de mi propia historia. Las lágrimas dieron paso a una serenidad que emanaba de la certeza de haber superado lo peor. Y, curiosamente, fue precisamente en ese momento que Daniel pareció comprender la gravedad de sus decisiones. Me miró con una mezcla de arrepentimiento y desesperación, como si viera la riqueza que había dejado escapar. Pero ya no había vuelta atrás. La vida me había enseñado a las malas que el amor no siempre salva, pero la dignidad sí. Tras tantos intentos fallidos de Daniel por reconectar, el ambiente en casa se transformó en un silencio denso, cargado de cosas que ya no se decían. Ya no sentía la necesidad de confrontarlo, porque entendí que nada de lo que dijera o hiciera podría borrar los años de humillación que llevaba en la memoria. Era como si cada palabra cruel que escuchaba hubiera dejado una cicatriz permanente, y por mucho que intentara disimularla, sabía que esas marcas nunca desaparecerían. Durante este tiempo comencé a dar pequeños pero importantes pasos fuera de ese matrimonio. Regresé a la escuela en línea por las noches, mientras el bebé dormía, buscando nuevos conocimientos y planeando un futuro en el que no dependería económicamente de Daniel. También me acerqué más a mi madre, quien siempre me decía que la verdadera valentía de una mujer no reside en soportar el dolor en silencio, sino en tener la valentía de levantarse cuando todos creen que se quedará abajo. Con cada logro, por pequeño que fuera, sentía un orgullo que Daniel jamás podría darme. Recuerdo una noche en que logré entregarle un pequeño trabajo remoto a un conocido, algo sencillo, pero que me reportó un pago simbólico. Al ver ese dinero en mis manos, lloré en silencio, no por la cantidad en sí, sino porque representaba el florecimiento de mi autonomía. Daniel notó estos cambios, se dio cuenta de que ya no lo esperaba, de que ya no necesitaba su aprobación, y esto lo desesperaba cada vez más. Un día,
Llegó a casa con regalos caros, ropa nueva para mí, juguetes para el bebé. Puso las bolsas sobre la mesa y dijo: ¿Ves cómo puedo cambiar? ¿Ves cómo puedo darte todo lo que necesitas? Lo miré a los ojos y le respondí con calma: No, Daniel, lo que necesitaba de ti no está en esas bolsas. Lo que necesitaba era respeto, cariño, apoyo cuando más lo necesitaba. Y tú no me lo diste. Ahora no tiene sentido intentar comprar lo que ya has perdido. Me miró con la mirada perdida, tragó saliva con dificultad y salió hacia su habitación, dando un portazo. El ruido resonó por toda la casa, pero no en mí. Por primera vez no temblé ante su ira. Al contrario, me sentí firme, convencida de que nada podría derribarme. Su arrepentimiento empezó a convertirse en desesperación. Empezó a seguirme con la mirada, queriendo participar en cada decisión, como para demostrarme que aún tenía un lugar en mi vida, pero la verdad es que ya no lo tenía. Lo que intentaba recuperar era a la mujer que había perdido durante el embarazo, la que lloraba en silencio y creía que lo necesitaba para sobrevivir. Esa mujer ya no existía. Una noche lluviosa, tuvimos una conversación que selló el destino de nuestra relación. Me dijo: siento que me dejas, siento que ya no me ama. Respiré hondo y le respondí: Daniel, no te dejé ahora. Me perdiste el día que me viste embarazada y me hiciste sentir vergüenza de mi propio cuerpo. Me perdiste cada vez que me comparaste con otras mujeres, cada vez que me traicionaste con tus palabras y acciones. Lo que sientes hoy es solo un reflejo de tus propias decisiones. Guardó silencio unos instantes y pude ver en sus ojos que finalmente comprendió la gravedad de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde, no había vuelta atrás. A partir de entonces, empecé a pensar en el siguiente paso. No solo sobrevivir al matrimonio, sino liberarme de él. Quería criar a mi hijo en un ambiente tranquilo, lejos de la frialdad y la crueldad que Daniel había inculcado en nuestro hogar. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era la única manera de recuperar mi vida. Y a medida que esta decisión maduraba en mí, sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Fue como si por fin hubiera encontrado la llave que abriría la puerta de la prisión emocional en la que había vivido durante tanto tiempo. La decisión de liberarme ya no era solo un pensamiento lejano, sino una certeza que crecía en mí cada día. Sabía que no podía criar a mi hijo en un entorno donde el respeto había desaparecido. Por mucho que Daniel intentara convencerme de que lo sentía, sus acciones no podían borrar los años de desprecio ni restaurar la dignidad que él mismo me había arrebatado con palabras crueles. Empecé a organizar mi vida en silencio, revisé mis documentos, preparé una maleta pequeña con mi ropa y algo de la del bebé, y ahorré parte del dinero que ganaba con mis primeros trabajos remotos. No le dije nada a Daniel porque sabía que si se enteraba pronto, intentaría manipularme con promesas o gritos, como siempre. Esta vez no le daría margen de maniobra. Un domingo por la mañana, me desperté con una extraña sensación de libertad. Daniel seguía dormido y me quedé mirando a mi hijo acostado a mi lado, respirando con calma, ajeno a la tensión entre sus padres. Fue entonces cuando tomé la decisión final. Ese día sería. No podía posponerlo más. Esperé a que Daniel despertara, y cuando entró en la cocina me senté firmemente frente a él. Parecía sospechar que algo estaba a punto de suceder, pues permaneció en silencio, observándome. Respiré hondo y le dije: Daniel, no me quedaré en esta casa. Ya no viviré en un matrimonio que me disminuyó en uno de los momentos más importantes de mi vida. Me humillaste cuando estaba embarazada de nuestro hijo, haciéndome sentir avergonzada de lo que debería haber sido motivo de orgullo. Y ahora, por mucho que lo intente, no hay espacio para la reconstrucción. Lo que teníamos se acabó. Abrió los ojos de par en par, como si no pudiera creer lo que oía. No puedes hacer esto. No puedes llevarte a nuestro hijo e irte, dijo con desesperación. Lo miré y respondí con calma pero con firmeza.
No es que no pueda, Daniel, es que debo, porque mi hijo merece crecer en un hogar donde exista respeto, donde su madre no sea humillada por cada cambio en su cuerpo o en su vida. Y tú, por desgracia, no supiste ser ese hombre. Intentó justificarse, alzando la voz. Cometí un error, pero puedo cambiar. ¿No ves que lo estoy intentando? Entonces, por primera vez, dije todo lo que había callado durante meses. No intentas cambiar por mí. Lo intentas porque sientes que estás perdiendo, pero me perdí en este matrimonio hace mucho tiempo. Ahora, por fin, me he reencontrado. Y nada de lo que hagas me mantendrá atrapada aquí de nuevo. El impacto de mis palabras fue palpable. Se quedó paralizado, incapaz de responder. Me levanté, tomé a mi hijo en brazos y concluí: no te pido permiso, Daniel, simplemente te comunico mi decisión. Esa tarde fui a casa de mi madre. Al llegar, sentí una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. No se trataba solo de dejar atrás a Daniel, sino de elegirme a mí misma. Fue como si hubiera roto las cadenas invisibles que me mantenían atrapada en un ciclo de dolor y humillación. Los días siguientes no fueron fáciles. Daniel me llamó insistentemente, me envió largos mensajes pidiendo perdón, diciendo que no podía vivir sin nosotros, pero yo ya no era la misma mujer que se derretía por promesas vacías. Leí sus mensajes y solo sentí la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Finalmente se dio cuenta de lo que había perdido, pero ya era demasiado tarde, y cada mañana, al mirar a mi hijo, tenía aún más certeza de que no podía volver atrás. La vida me enseñó que no hay nada más fuerte que una mujer que descubre su propio valor. Los primeros días en casa de mi madre fueron una mezcla de alivio y miedo. Alivio por dejar atrás, por fin, una vida que me estaba destruyendo poco a poco. Pero miedo a lo desconocido, a lo que me esperaba ahora, que tenía la responsabilidad de criar a mi hijo prácticamente sola. Aún así, cada vez que veía esa pequeña sonrisa al despertar, la certeza se renovaba en mi interior. Había tomado la decisión correcta. Daniel, en cambio, parecía reacio a aceptar el final. Me llamaba varias veces al día, enviándome mensajes largos y arrepentidos, prometiendo que esta vez lo haría todo de otra manera. Escribió frases como: no puedo vivir sin ti, o dame solo una oportunidad más, cambiaré por ti y por nuestro hijo. Pero ya no lo leía con el mismo sentimiento que antes. Lo que antes me conmovió, ahora sonaba a la desesperación de alguien que solo lo aprecia después de perderlo. Un día se presentó en la puerta de mi madre, suplicando hablar. Mi madre me dijo con firmeza que no era el momento, pero decidí escucharlo desde fuera. Estaba abatido, con los ojos rojos de tanto llorar, y dijo: sé que cometí un error, pero no puedo perderte. Necesito a nuestra familia unida. Con mi hijo en brazos, respiré hondo y le respondí: Daniel, ya lo perdiste, no porque yo quisiera, sino porque no lo apreciaste cuando lo tuviste. Una familia unida no se trata solo de estar bajo el mismo techo, se trata de respeto, amor y apoyo. Y me arrebataste todo eso cuando más lo necesitaba. Intentó acercarse, pero retrocedí. Es inútil, Daniel. No voy a volver al mismo lugar del que tanto luché por salir. Te arrepentiste demasiado tarde. Así que terminé la conversación, dejándolo allí de pie en la puerta mientras yo entraba y cerraba la puerta tras de mí, simbolizando el final definitivo de esa historia. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. Busqué oportunidades de trabajo remoto, tomé cursos cortos y aprendí a organizarme con un presupuesto limitado. No fue fácil, pero cada pequeño logro se celebraba como una gran victoria. Recuerdo el día que logré pagar mis primeras cuentas yo sola, sin depender de nadie. Lloré de emoción, no de tristeza, sino de orgullo, al demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Lo más hermoso fue darme cuenta de que cuanto más fuerte me hacía, más ligero se volvía mi corazón. Ya no soportaba el peso de la humillación,
Ya no me miraba al espejo con vergüenza. Al contrario, comencé a verme como una mujer que ganó una batalla silenciosa que muchas no tienen el valor de afrontar. Daniel seguía insistiendo, pero ya no tenía cabida en mi vida. Su arrepentimiento era como una sombra que me alcanzaba, pero yo caminaba bajo una nueva luz y allí ya no podía tocarme. Sus mensajes e intentos de acercarse ya no tenían ningún poder sobre mí. Había perdido el derecho a hacerme daño, y esa fue mi mayor liberación. Con el tiempo, me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Muchas mujeres empezaron a contactarme, contándome que también habían experimentado humillación y dolor, pero que les faltaba el coraje para dar el primer paso. Algunas decían: me inspiraste a pensar en mi vida de otra manera. Escuchar esto me hizo comprender que mi dolor no era en vano. Podía transformar mi sufrimiento en fortaleza para los demás. Fue en ese momento que la herida realmente empezó a sanar, porque comprendí que superar no se trata solo de seguir adelante, sino de usar lo vivido para animar a quienes aún están desanimados. Y así, poco a poco, el pasado dejó de ser una prisión y se convirtió en un recuerdo lejano. Daniel permaneció atrapado en el arrepentimiento, pero yo ya estaba en otro lugar, uno de libertad, de reconstrucción y de la certeza de que mi valor nunca volvería a depender de la mirada de alguien. Los meses siguientes fueron la prueba de que la vida puede renacer incluso después de las peores tormentas. Al mirar atrás, apenas reconocía a la mujer que una vez lloró sola en silencio, creyendo que no había salido. Hoy, al mirarme al espejo, vi no solo a una madre agotada, sino a una mujer completa que había aprendido a levantarse con sus propias manos. Daniel seguía atrapado en el ciclo del arrepentimiento. De vez en cuando seguía intentando contactarme, enviarme mensajes o aparecer sin avisar, siempre con la misma promesa: he cambiado, dame otra oportunidad. Pero la diferencia era que ahora esas palabras ya no me conmovían. Había aprendido, a las malas, que el amor no se ruega, ni se implora, ni se negocia. El amor es una decisión diaria, y él no eligió amarme cuando tuvo la oportunidad. Mientras él se ahogaba en sus propias excusas, yo construía una nueva vida. Tomé cursos, conseguí un trabajo estable en línea y adapté mi rutina para brindarle a mi hijo no solo apoyo, sino también presencia, cariño y un verdadero hogar donde el respeto era la base de todo. Creció sonriente, en paz, libre de la sombra de las discusiones y humillaciones que marcaron mi pasado. Con cada logro, mi corazón se llenaba de orgullo. Un día, cuando logré ahorrar lo suficiente para alquilar una casita propia, me di cuenta de que había completado un ciclo. Recuerdo haber entrado en esa casa por primera vez, haber visto las paredes vacías y haber sentido que allí, por fin, podía empezar de nuevo sin cadenas, sin miedo, sin el peso de una relación que solo me había mermado. El arrepentimiento de Daniel ya no me preocupaba. Era su carga, no la mía. Y quizás esa fue la mayor victoria. Comprender que ya no tenía que cargar con la culpa por algo que no era mi error, sino consecuencia de sus decisiones. El tiempo pasó, y con cada paso que daba, me demostraba a mí misma que nunca fui débil. Simplemente necesitaba redescubrir quién era realmente. Y hoy, al contarles esta historia, quiero que sepan que no se trata solo de mí. Se trata de todos los que alguna vez se han sentido pequeños por culpa de alguien que debería haberlos amado. Se trata de todas las madres que han sido humilladas, de todos los hombres y mujeres que creyeron estar solos en su dolor. Mi mensaje es claro: nunca te conformes con menos de lo que merece. No esperes el arrepentimiento tardío de alguien que no supo valorarte, porque cuando llegue ese arrepentimiento, puede que sea demasiado tarde y ya habrás seguido adelante, más fuerte, más completo, más libre. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. Tu presencia
significa que esta historia te conmovió de alguna manera y eso me llena de gratitud. Ahora tengo una invitación especial. Comparte en los comentarios si esta historia te resonó, si has pasado por algo similar o si conoces a alguien que necesite escuchar estas palabras. Tu voz podría ser el abrazo que alguien está esperando ahora mismo. Y suscríbete al canal, porque aquí siempre encontrarás historias que no solo conmueven, sino que también inspiran, fortalecen y demuestran que nadie necesita afrontar el dolor solo. Sígueme hasta los próximos videos, porque juntos seguiremos construyendo un espacio de verdad, empatía y transformación.